el mensaje humita es un mensaje de utopía, y lo que tú dices, utopía socialista. O sea, el mundo humita, más allá de la parte esa que tienen, digamos, de esa ninfula malvada que tiene oprimido al pueblo humita, es un mensaje utópico, balsámico, que nos dice que se puede vivir mejor, trabajar menos, tener las necesidades cubiertas, donde no hay apenas enfermedades, donde hemos superado todo ese tipo de anhelos que, digamos, atormentan al ser humano, y ellos sí que nos lo transmiten. Y, por supuesto, eso, en un mundo o en una sociedad como la española del año 67, 70 y finales de los 70, donde todavía no vivíamos en democracia, es una cosa que supongo que a mucha gente le resultaría muy inspiradora y también pues como muy tranquilizadora, el hecho de pensar, bueno, lo conseguiremos, se puede estar mejor. O sea, de hecho hay un ejemplo de señores que están muy por encima de nosotros, mucho más desarrollados, que nos prueban que se puede conseguir, ¿no? Que se puede vivir mejor, que no tenemos que vivir en esta opresión o en este sufrimiento. Pues lo curioso es lo que, mientras deslizan este mensaje de cierto socialismo utópico, los servicios secretos de Franco tampoco es que le dedicara muchas horas, pero sí que vigilaba las reuniones que se producían en la Ballena Alegre y jamás les llamó la atención eso. Claro, eso, o sea, por un lado, por supuesto que todo esto no pasaba desapercibido al régimen, porque el régimen tenía un control, pues, casi total de lo que sucedía en España, y mucho más cuando estaba restringida la libertad de reunión, es decir, la tertulia de la Ballena Alegre se permite porque las autoridades consideran que no es excesivamente peligrosa. Si se hubiera hablado de otras cosas, en lugar de socialismo utópico extraterrestre, de socialismo utópico en el 19, ¿sí? Ah, bueno, pues entonces ahí sí que hubieran intervenido, ¿no? Entonces, bueno, sí, la policía lo tenía totalmente controlado, y eso también abre otra de las vías donde se empieza a ramificar humo. El pensar si humo no era una prueba o un experimento de control social que estaba, digamos, guiado por los servicios secretos españoles o la policía española, o incluso por agencias internacionales como podría ser o la KGB o la CIA, ¿no? Entonces el pensar de, bueno, esto estaba tolerado, bien porque no era peligroso, o bien porque los propios servicios de seguridad estaban estaban sacando un rédito de ese tipo de reuniones, ¿no? Que aquí ya nos empezamos a entrar en, digamos, casi la segunda etapa, o cómo va evolucionando, que es cuando la cosa pasa de loca a loquísima, ¿no? Porque luego hay cosas muy divertidas, ¿no? Porque los humitas, en principio, en su planeta, se relacionan por telepatía. Pero aquí llamaban con voz gangosa, dicen, mandan cartas. Entonces Antonio Rivera llega a desarrollar la teoría para poder explicar eso, de que los humitas que vienen aquí son los menos evolucionados o los más tontos o algo así. Eso lo cuenta él en uno de los programas de Más Allá con Jiménez del Oso y todo. Pero la cosa es muy... Incluso no podían mecanografiar las cartas que me llaman por un problema en los pulgares y tienen que contratar a un secretario, ¿no? ¿Cómo era la relación esa entre los humitas, digamos, el día a día de los seguidores de los humitas? ¿Las relaciones cómo se establecían? Pues, bueno, el epicentro es las reuniones, en principio, de la Ballena Alegre. Luego, cuando la tertulia desaparece, bueno, pues ya, digamos, los contactos están hechos. Entonces los humitas empiezan a enviar informes a diferentes personas. Un mismo informe lo pueden recibir varias personas. Un informe solo lo recibe una persona. También ellos, digamos, son discrecionales a la hora de decidir quién va a recibir qué cosas. Y luego llaman por teléfono, efectivamente. Llaman por teléfono con una voz gangosa, no hablan bien, no pronuncian bien. Y bueno, pues ahí se van haciendo notar. Y luego también tienen esa cosa que enriquece mucho la historia, que es el hecho de que este tipo de comunicaciones se dificultan, uno, porque no hablan bien, y luego porque no pueden teclear. Ellos tienen en los dedos, o sea, la yema de los dedos excesivamente sensible, y en un mundo, en la España de los 60-70, donde todavía no existían los ordenadores y tal, sino que las máquinas de escribir en muchas ocasiones ni siquiera eran eléctricas, es decir, eran las antiguas Underwood que había que apretar mucho. Los humitas no pueden teclear, entonces tienen que contratar a personas, digamos, cómplices, terrícolas, que les ayudan a hacer ese tipo de trabajo. Lo más curioso, que también me parece una cosa como muy a destacar del pueblo español, es que aquellas personas con las que los humitas contactan para que hagan ese trabajo de mecanografía son afines y son cómplices. A nadie de la gente que contacta con los humitas se les ocurre, por ejemplo, denunciarlos a la policía o ponerlos en evidencia.
No, no, o sea, todos los que están alrededor de Humo, tanto los contactados como los que los ayudan, son afines, son cómplices, son amigos, ¿no? Que también es otra de las ideas que transmite Humo, que es la idea de, pues, esa fraternidad universal, ¿no? O sea, el darnos cuenta de que, bueno, de que nos podemos llevar todos bien independientemente de que procedamos de una estrella que esté a X años luz o que vivamos aquí, ¿no? O sea, esa idea, volvemos otra vez a la idea de utopismo, ¿no? Esa idea de nos podemos llevar todos bien y todos podemos enriquecernos en nuestra convivencia, ¿no? De Humo hay dos cosas que sorprenden. El tiempo que duró, que eso lo hablaremos un poquito más adelante, y sobre todo las ramificaciones que tuvo a medida que iba evolucionando. Porque una cosa que yo creo que deja muy claro tu libro y que es una de los análisis más, aparte de contar el fenómeno, la parte del análisis que yo creo que es la más interesante es que además de un fenómeno paranormal o más que un fenómeno paranormal, es que es un relato, es una especie de leyenda urbana que va evolucionando, que se va adaptando, que va teniendo ramificaciones, y eso explica que podamos hablar de Humo y la relación con la secta Edelweiss, que haya avistamientos en Japón, que un tío en Argentina, cree un hospital de medicina humita y todas esas cosas raras que fueron apareciendo alrededor de lo que era el caso en sí, ¿no? Sí, totalmente. Como te decía así al principio, que me parece que es uno de los casos ufológicos más importantes de la historia, lo digo en parte un poco así en chanza, pero en realidad lo digo muy convencido. O sea, creo que Humo, digamos, rebasa incluso la calificación de leyenda urbana. La leyenda urbana es un relato que nos apasiona, que nos encanta, que nos gusta, pero que no se queda más que en eso, en leyenda. Es decir, no vemos manifestaciones físicas o reales de que eso se concrete. O sea, se queda siempre, digamos, en el campo mítico, en el campo simbólico. Sí, que es estática, además, que no puede haber matices, pero no evoluciona. Claro, efectivamente. En Humo no solo evoluciona el relato, como tú bien dices, sino que además hay cosas que se concretan. El relato, la historia, que a lo mejor, no lo sabemos, tuvo un origen mítico, es decir, no bajaron los extraterrestres en San José de Vaderas, no lo sabemos. Pero la cosa es que a lo mejor ese origen no fue real, bien, pero sí dio lugar a cosas que son reales, para bien y para mal. Hizo que mucha gente dedicase su vida y su tiempo en una época muy gris de la España franquista a sentirse mejor, a tener amigos, a relacionarse. Bueno, eso es una cosa material que funcionó. También tuvo la parte más nefasta o más perversa, que es de lugar a sectas como Edelweiss, sí. Pero esto también sucedió, es cierto. Su origen puede ser un origen mítico, pero se va ramificando, va creciendo y además se va concretando en cosas que sí pasaron. Hubo un hospital humita, se supone, en Argentina. Bueno, se supone no, el hospital existió. Existió, sí. Donde se curaba a la gente con medicina extraterrestre. Bueno, no sabemos cuántos se curaron y cuántos murieron al aplicársele ese tipo de supuesto conocimiento, pero el hecho es que pasó, para bien o para mal. Entonces, por eso es mucho más rico Humo, porque no se queda en la parte únicamente teórica o mítica, simbólica, sino que se queda, o sea, se concreta en nuestra realidad y convivimos con ella. Sí, o sea, hay informes, hay llamadas, hay vivencias, ¿no? Sí, no solo se desdobla en otros relatos que quedan fuera de la mano de los organizadores, incluso de los propios sumitas, ¿no? Sino que a lo vez también se alimenta del momento en el que vive. Y tú eso lo reflejas muy bien cuando hablas también, por ejemplo, tu libro hace paradas, por ejemplo, en cienciología, que también es un culto ufológico. La canción esta de Voces de Otros Mundos que acabamos de poner y que hizo famoso Oscar Aybar en Platillos Volantes, yo que sé, Bill Mayer, todo esto también retroalimenta a Humo, ¿no? Sí, totalmente. Eso es lo que lo hace rico y además, por ejemplo, yo no soy experto ufólogo, yo no soy experto en estos temas y a mí el tema me apasiona, pero me apasiona con mis limitaciones, pues yo no he conocido a muchos de los protagonistas, con algunos he intentado hablar y no han querido. Entonces a mí esa parte, la más académica, digamos, o la más enraizada en lo que era el fenómeno, a mí se me escapaba. Sin embargo, sí me daba cuenta que Humo tenía un montón de ramificaciones que iban más en el campo sociológico, es decir, Humo, como tú bien dices, tiene mucho que ver con la sociedad en la que surge, no solo por la evolución tecnológica, que la información corría de otra manera, que no había tanta posibilidad de retratar o de hacer imágenes como tenemos ahora mismo con los móviles, que vivíamos en una sociedad muy hermética y muy autárquica, que también eso limitaba la información, que había una necesidad de libertad y de contarse cosas. Humo se alimenta de todo eso. Y se alimenta eso de las historias, las películas de serie B, de ciencia ficción,
de todo ese anhelo o todo ese caldo de cultivo que existía en los años 60-70. Entonces, creo que eso, que era lo que yo sí que podía aportar, es lo que también enriquece al relato. Lo enriquece desde el punto de vista de la narración y, como tú bien dices, lo retroalimenta. O sea, porque Humo utiliza muchas de esas cosas para ir creciendo y para ir calando y para hacerse creíble y para hacerse cercano. Porque yo creo que también una de las cosas que nos gusta de Humo es que es muy cercano. O sea, lo sentimos como propio. Es un relato que nos hace sentir bien, nos alienta y nos conforta, porque resuelve mucho de los problemas o aborda muchos de los problemas que como humanos nos preocupan. Que por supuesto que podemos buscar esa solución en la filosofía o en otros temas, pero tuvimos la suerte de que en los 60-70 vinieron unos extraterrestres que nos dieron ese tipo de respuestas, ¿no? Sí, y luego, pues ahí están. Y luego llegan los 90 y ya sale las denuncias de fraude, y cuando se cae un poco toda la tramoya y aparece el nombre de Jordán Peña, que es uno de los grandes caraduras de la parapsicología española, que es difícil destacar, y quizá uno de los más tóxicos, podríamos decir, por todas las cosas sí que fueron culpa suya, otras a lo mejor no es tan responsable, pero vamos, que es cuando ya sobre todo Luis R. González le confronta y él reconoce o dice que todavía ha sido un experimento que él llama Operación Anubis, pero reconoce el fraude. ¿Cómo montó Jordán Peña todo esto? Hasta el punto que hay gente que cuando él confiesa sigue sin creérselo, porque es imposible que haya sido él solo. Tiene que haber alguien más detrás. ¿Qué hizo Jordán Peña y cómo lo montó? Porque era una cosa muy, muy ingeniosa, hay que reconocerlo. No, es una cosa que es muy brillante. O sea, es de gran mago, de una persona que sabe manejar muy bien los tiempos, los materiales, la narración. Es muy ingenioso. Y bueno, es verdad, como tú dices, llegan los 90, es verdad que hay una nueva generación de investigadores del oculto, del misterio, las tecnologías avanzan, empiezan a llegar otra serie de avances tecnológicos como Internet, o bueno, pues todo evoluciona, y entonces la gente empieza a sospechar, nuevos análisis incluso ópticos de las imágenes y tal, la gente empieza a sospechar que bueno, que el asunto Humo no se sostiene. Y empiezan a tirar del hilo, y entonces todas estas incongruencias de las que hablábamos al principio, que podían haber sido detectadas en el año 66 y 67, bueno, empiezan a ser ya como poco sostenibles, ¿no? Entonces empieza a ver que el relato hace aguas, que bueno, que no funciona, y se da con la figura de Jordán Peña, que ha estado ahí desde el año 66 hasta los 90. Entonces, lo que tú dices, se le empieza a apretar y Jordán Peña confiesa: me lo he inventado todo yo, he tenido ayuda de algunas personas cercanas, pero al mismo tiempo que Jordán Peña reconoce que se lo ha inventado, en su, digamos, capacidad, por un lado perversa, por otro lado narcisista y por otro lado, pues de gran mago, a medida que confiesa también va enturbiando la explicación con datos incoherentes, contradictorios, dice y se desdice en diferentes entrevistas, y entonces una cosa que aparentemente en un momento dado dice yo me lo inventé, luego empieza a decir, bueno, me lo inventé pero tuve ayuda de organizaciones extranjeras. No quiere decir qué organizaciones extranjeras son, pero deja caer que podría ser la CIA. En otras ocasiones deja caer que podría ser la KGB. En otras ocasiones dice que tenía ayuda de universidades estadounidenses. Entonces, él confiesa, pero no hace una confesión del todo clara, lo que permite, como tú dices, que gente que ha dedicado mucho tiempo, muchos esfuerzos, dinero, mucha voluntad a lo largo de su vida, considere que la explicación de Jordán Peña no es suficientemente válida y que él no pudo hacerlo todo. Ergo, los humitas han estado entre nosotros, se han podido valer de Jordán Peña para algunas cosas, pero él no es la única respuesta. Y sobre todo, empieza a pensar que él quiere desmontar, que es una cortina de humo para desmontar la realidad del fenómeno y que está mintiendo, aunque ahí está, por ejemplo, la famosa foto, que eso fue Manuel Carballal el que consiguió hacer la misma foto tiempo después, que la publicaron, creo que fue en Enigma, y que fue un auténtico terremoto en el mundo del misterio. Pero luego es que encima el jeta de Jordán Peña
le echaba la culpa, por ejemplo, a Óscar Ribrea, a Ballester Olmos, a Elche, a Ignacio Cabria, a todos los que habían empezado a sospechar y habían desmontado el chiringuito, él les empieza a echar la culpa a ellos diciendo que ellos habían sido los principales beneficiarios y tal. O sea, que quede claro que él confiesa cuando le